Hola, buenos días. Para el día de hoy os traemos una divertidísima gincana por la ciudad maravillosa de Toledo. Y os preguntaréis, ¿por qué Toledo? Bueno, pues hemos elegido Toledo porque hace mucho tiempo atrás Toledo fue la ciudad de las tres culturas. ¿Y qué es eso de las tres culturas? Bueno, pues vamos a adentrarnos un poco en la historia de Toledo. Bien, se llama la ciudad de las tres culturas porque durante muchos siglos convivieron las tres grandes culturas, la musulmana, la judía y la cristiana. Y como podemos ver, en Toledo aún está presente esas tres culturas, porque en el casco histórico de la ciudad, entre las callejuelas de la ciudad, se encuentran sinagogas, mezquitas e iglesias conviviendo unas al lado de las otras. Bien, pues vamos a comenzar con el juego. Tenemos 3 sobres. En cada sobre habrá información sobre las religiones que vamos a ver, que es la musulmana, la judía y la cristiana. Junto con la información de cada religión habrá un mapa donde aparecerán los monumentos que tendrán que buscar. Bueno, Anabel, a ver, cuéntanos, ¿qué hay en el sobre del cristianismo? Pues en el sobre del cristianismo hay un poco de información sobre el cristianismo durante la época de las tres culturas. Después de la expulsión de los árabes de la ciudad en el año 1085 a manos de Alfonso VI, en Toledo se produce una tolerancia religiosa que permitió que árabes, judíos y cristianos convivieran, enriqueciendo la ciudad culturalmente, convirtiéndose en uno de los centros culturales y religiosos más importantes de la península. Esta convivencia se produce gracias a la tolerancia permitida por los árabes del último periodo de Toledo. Con la llegada de Alfonso VI, la religión oficial es la cristiana. Esto se materializa en la permanencia de barrios y templos judíos, árabes y cristianos. Los monumentos que vamos a ver de los cristianos son el Alcázar, la Catedral de Toledo, el monasterio de San Juan de los Reyes y la iglesia de San Román. Y ahora Sheila nos va a contar el contenido del sobre musulmán. En el sobre de la religión musulmana, durante 370 años los musulmanes estuvieron invadiendo la ciudad de Toledo. Esto hizo que sus casas, sus mercados, sus templos salpiquen hoy la ciudad de Toledo, dejando claramente patente de su paso por la ciudad, haciendo grato para el turista el paso por las calles toledanas. En cuanto a la estructura urbana de Toledo en esta religión, son calles muy estrechas, los tejados de las casas están bastante juntas, pero las ventanas nunca se miran de frente. Los edificios están a la vista sus joyas más preciadas, los patios llenos de verdor, azulejos y fuentes de agua. De la docena de mezquitas que existieron quedan 2, la de Cristo de la Luz del año 999 y la de Tornerías algo posterior. Los monumentos que tendrán que buscar son la mezquita del Cristo de la Luz y la puerta de bisagra. Bueno, Nerea, coméntanos, ¿qué hay en el sobre de los judíos? Bueno, pues en el sobre de la religión judía nos habla de que los primeros documentos escritos que testimonian la existencia de judíos en Toledo datan de la época romana, el siglo IV. Más ciertamente, llegaron en siglos anteriores, en los distintos exilios que pudieron sobrevivir los judíos. El comercio era una de las actividades principales de los judíos, que vivían encima de sus tiendas y talleres. No se puede descartar que no hubieran judíos en la calle de la Plata, una de las famosas calles de Toledo, pues ya que se les reconocía a los judíos como plateros o en cualquier otra parte de la ciudad. Y los monumentos que vamos a tener que buscar son la Sinagoga del Tránsito, la Sinagoga de Santa María la Blanca y el barrio judío o la judería. En cada uno de estos sitios nombrados encontraremos información sobre el lugar y al final nos dará pistas sobre el próximo lugar que tenemos que buscar. Pues bien, después de toda la explicación ya podemos empezar el juego. 1, 2 y 3, ¡a jugar!
modificaciones de estilo mudéjar no anteriores al siglo XIII. En la época en la que la ciudad estaba bajo dominio islámico era la entrada principal a la urbe de la Vega. Más tarde, tras la construcción de la Puerta Nueva de Bisagra, permaneció cerrada abriéndose únicamente para ocasiones señaladas, cayendo así poco a poco en abandono hasta su restauración y reapertura en 1905, siglos más tarde. Desde 1088 la Iglesia Mayor Toledana tiene el reconocimiento de catedral primada sobre las demás del reino. Tras la victoria cristiana de Navas de Tolosa de 1212, ocupa un lugar que siempre fue sagrado, al ser el emplazamiento de la mezquita mayor, sustituyendo esta la catedral visigoda, posiblemente levantada sobre otra anterior. La construcción del anterior edificio empezó en 1226, siendo arzobispo Jiménez de Rada y bajo el reinado de Fernando III el Santo. Es muy importante el conjunto de pinturas, sobre todo la excelente colección conservada en la sacristía que cuenta con el expolio y el apostolado del Greco, cuadros de Caravaggio, Tiziano, Goya, Morales, Rubens, Bassano y muchos más. Cabe mencionar aparte a Juan de Borgoña y a Lucas Giordano, ya que sus pinturas más destacadas son los frescos revisentes en las paredes de la sala capitular, en el caso del primero, y el techo de la sacristía del segundo. Alcázar, situado en la colina más alta de la ciudad, dominando el horizonte de la solitaria mole rectangular del Alcázar. El actual edificio fue mandado construir por el emperador Carlos V para tener una residencia digna. Cada fachada del edificio determina artísticamente el momento en que se realizó. Sin embargo, el nuevo palacio no llegó a ser morada de reyes, ya que mucho antes de terminarlo, la capital se establecía en Madrid, pero sí la habitaron reinas, y exactamente reinas viudas, como por ejemplo Mariana de Austria, viuda de Felipe IV, y Juana de Neoburgo, que lo fue de Carlos II. Tuvo diversos usos como la cárcel de la corona, cuartel militar del ejército propio y extraños, o taller de sederos, antes de albergar la academia de infantería.
proyectó en el año 999 por el arquitecto Musab ibn Ali. En época musulmana era un pequeño oratorio ligado a la puerta de acceso a la ciudad, para el uso de los recién llegados a Toledo. Remontándonos al momento de la reconquista de Toledo, cuenta que cuando los ejércitos entraron a la ciudad, el caballo del monarca cayó de rodillas al llegar a la altura de la mezquita, donde actualmente vemos marcado con una piedra blanca. El rey intentaba que su corcel se alzara, pero al resultar imposible se interpretó como una clarividencia divina. De ahí que se excavara el interior del edificio, donde se encontró la imagen de un Cristo crucificado junto a la lamparilla de aceite que había permanecido encendida durante más de 300 años, ya que en este lugar los cristianos toledanos habían escondido la imagen sagrada para evitar su profanación por parte de los musulmanes durante su ocupación. La iglesia fue construida para albergar el panteón dinástico de la reina Isabel la Católica, dedicada a San Juan Evangelista. Llaman la atención las cadenas colgadas de los muros exteriores de la iglesia. Corresponden a los cautivos liberados en la larga campaña de Granada y se colocaron en 1494, como exvoto y símbolo del triunfo de la fe cristiana. Las cadenas que cuelgan de la fachada de San Juan de los Reyes son los grilletes con los que los últimos nazaríes granadinos tenían a buen recaudo a los presos cristianos. Finalmente, los reyes cambiaron de idea tras la conquista de Granada y su morada está en la nueva catedral de aquella capital. El convento fue prácticamente destruido en la Guerra de la Independencia y se construyó solo en parte, según los criterios históricos del siglo XIX, sin dejar distinción entre lo antiguo y lo restaurado, siendo el mejor ejemplo de ello las gárgolas del claustro. Sinagoga Santa María la Blanca. Santa María la Blanca es un templo ubicado en la ciudad española de Toledo, construida en el 1180 como sinagoga y habiendo funcionado como tal durante 211 años. Fue expropiada y transformada en iglesia como consecuencia del pogromo de 1391. En la actualidad el edificio pertenece a la Iglesia Católica, pero no se realiza culto en él. Se encuentra abierto al público y funciona como museo o centro en el que se desarrollan actividades tanto culturales como educativas. En 1260 la comunidad judía de Toledo obtuvo un permiso extraordinario del rey Alfonso X para reconstruir la mayor y más hermosa sinagoga de España, siendo esto opuesto a una bula del Papa Inocencio IV. El edificio fue erigido en territorio cristiano, Reino de Castilla, por constructores moros y tuvo como comitente y financista a la comunidad judía de Toledo, representada por don Joseph ben Shoshan. La sinagoga del tránsito. La sinagoga del tránsito o sinagoga de Samuel Halevi fue construida entre los años 1357 y 1363. Es una sinagoga construida al estilo mudéjar en la que destaca una armadura de par y nudillo. La gran sala de oración ornamentada con arquillos que permiten la entrada de la luz exterior y frisos policromados de yeso decorados con motivos vegetales, geométricos y epigráficos. Judería. La judería ocupaba una décima parte de la ciudad amurallada hacia el oeste. El arrabal de los judíos o judería se emplazó primeramente en el barrio de San Martín, entre la Puerta del Cambrón y el río Tajo. Fue el lugar asignado por los árabes tras la conquista de Toledo, y en el año 920 levantaron la muralla de esa parte de la ciudad para la protección de los judíos. El tesoro de Samuel Leví. Samuel Leví, tesorero del rey
que prefirió morir torturado antes que confesar dónde ocultaba sus riquezas. Iglesia de San Román. Esta iglesia fue consagrada en 1221, asentada en una de las más altas colinas de las 12 que componen esta ciudad, debiendo asentarse sobre templos anteriores, pues contiene restos romanos y restos visigodos. Se la nombra en templos de Alfonso VI con el nombre de Santo Romano. Está repleta de arcos califales que junto a las lápidas musulmanas que había en su interior y mandadas retirar por Felipe II nos dan a entender que pudo ser un importante oratorio en tiempos andalusíes. Su torre, mudéjar, es una de las más altas y fuertes de las muchas que contiene la ciudad. En ella se llevó a cabo la coronación del rey Alfonso VIII.